Qué bendición la que nos concede el Señor de poder reunirnos en esta mañana en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso número 4, dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Tome asiento gritando gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Bien, en esta mañana vamos entonces a analizar o a mirar por las Escrituras cuántos dioses hay en el cielo, porque ha sido una constante, ha sido un tema de debate entre muchas corrientes religiosas, de preguntar si realmente en el cielo hay un Dios, o hay dos, o hay tres, o tres en uno. Bueno, hay tanto que se ha dicho, tanto que se ha escrito, tanto que se ha debatido, pero la máxima autoridad para hablar acerca de la naturaleza y de la unicidad, entendiendo unicidad como calidad de único, es la palabra del Señor, la que nos habla de ese único Dios. Entonces, como estamos en una escuela bíblica, entonces en la escuela nosotros traemos papel y lápiz, ¿cierto? Y en la misma escuela entonces el profesor les dice que traigan el libro de matemáticas, de sociales. El libro, para este caso, es el libro más grande que hay, que es la palabra del Señor. Amén. Ese es el libro por excelencia acerca del cual nosotros tomamos nuestra doctrina y nos aferramos a lo que dice la Escritura. Entonces saquen sus libros, es decir, la palabra de Dios, saquen sus apuntes. Necesito los que son duros buscando para que me ayuden a buscar lo que dice la palabra del Señor, y vamos a analizar por la Escritura cuántos dioses hay en el cielo. ¿Será uno? ¿Serán dos? ¿Serán tres o más? Bien, adentrémonos entonces en la palabra del Señor. Ahí en Deuteronomio vamos a mirar el capítulo 4, el verso 35. Voy a necesitar que me ayuden buscando. El primero fue Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Deuteronomio 4:35 dice la palabra del Señor: A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Ese es Deuteronomio qué? Deuteronomio 4:35. Ok. Entonces, arrancamos con el mandamiento más importante que ha emitido el Señor para su pueblo. Recuerde que fue el primer mandamiento, pero también en las tablas de la ley, pero también cuando se le preguntó al Señor Jesús quién era, cuál era el primer mandamiento, Él volvió y lo recalcó para que no quede ninguna duda. Y ese primer mandamiento es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablando de unidad, de uno, de numéricamente uno. Ahora el verso 35 del capítulo 4 entonces dice: A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Vuelve y nos dice que es único. Dios la bendiga. El verso 39 del mismo capítulo 4 de Deuteronomio dice: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Yo creo que si termináramos aquí el mensaje, quedó claro, ¿cierto? Si aquí dejáramos hasta ahí, quedó claro. La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos será confirmado todo asunto. Es decir, que se necesita, para que se establezca una doctrina, no puede ser un solo versículo, sino que tiene que ser diferentes versículos que soporten esa verdad. Amén, amén. Y si hasta aquí dejáramos el mensaje, estaríamos bien. Ya entendimos por el primer mandamiento que Él es uno. Entendimos por el verso 35 que no hay otro fuera de Él. Y el verso 39 dice: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Amén, amén.
¿Dejamos hasta ahí o seguimos? Ajá, estudio. Sigamos pues. Deuteronomio capítulo 32, el verso 39. He querido extraer los versículos de manera ordenada en lo que viene la Biblia diciendo. De pronto me saltaré por ahí alguno, pero es importante lo que tenemos. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. ¿Quién está hablando? El Señor. Está hablando Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo, yo soy y no hay dioses conmigo. Es decir, que Él es el único Dios que existe. Amén. Amén. Vamos bien hasta ahí. Si usted tiene alguna duda, si a usted le parece que no, y pues me dice y lo miramos por las escrituras. Vamos a analizar en el libro del profeta Isaías, que ese libro sí tiene bastante material. Isaías capítulo 7, el verso 14. Miremos lo que nos dicen las escrituras. Espero que tomen nota, porque esta es la doctrina fundamental de nuestra creencia, de nuestra iglesia. Esto es lo que creemos, esto es lo que confesamos, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso ahí en la entrada usted tiene ese aviso grande que dice Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por aquí les indicamos cuál es el camino y siempre estamos dándole honra a ese único Dios. Isaías capítulo 7, el verso 14, dice la palabra del Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emanuel. Y allá, no sé si su Biblia lo dice, pero allá hay una explicación de la traducción de Emanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Así que ese niño que nacería se le llamaría Dios con nosotros. Isaías 9:6 es un versículo que yo creo que se lo deben saber de memoria. Si me regalan la cuenta, se los agradezco. Okay. Es que estaba escribiendo. Isaías 9:6. Yo creo que nos tenemos que saber de memoria ese versículo, porque es uno de los versículos más contundentes para hablar de ese único Dios. Amén. Recuerden que el profeta Isaías es el profeta mesiánico, es decir, el que habla las profecías del Mesías que había de venir. Así que todo lo que en Isaías aparece está hablando de lo que del que había que venir, aunque toda la escritura es cristocéntrica, toda la escritura habla de él. Isaías 9:6, qué bueno que se lo aprendan de memoria. 9:6. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido. ¿Quién será ese niño? Páralo ahí. ¿Quién es ese niño? El que ha de nacer, ¿cierto? Sí. Entonces, está hablando Isaías muchos años antes, un niño nos es nacido, está hablando del que aparecería en la escena humana, que es el Señor Jesús. Entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pues a él se le llamaba el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Entonces, vamos a ver cómo se le va a llamar a ese niño. Recuerden que yo siempre les digo que tengan mucho cuidado con la gramática, con la forma como está escrito, para que ustedes comprendan de quién se habla. Cuando la escritura pone una letra en mayúscula que no sea por arrancar un párrafo o renglón, siempre es lo que está haciendo es que está resaltando una cualidad. O si de pronto habla de espíritu, cuando la palabra espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando es con E minúscula, se refiere a otro espíritu. ¿Sí? Cuando dice Dios con D mayúscula, está hablando del Dios único y verdadero. Cuando dice Dios con D minúscula, está hablando de un Dios creado por el hombre. Entonces dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Esa palabra está con A mayúscula, ¿cierto? Admirable. Consejero también está con C mayúscula.
¿Qué sigue? Dios fuerte. Dios fuerte. Esa palabra Dios está con D mayúscula o con D minúscula. Mayúscula. Porque dependiendo de eso me dice si es un diosito o si es el verdadero Dios. ¿Cómo está? Mayúscula. Con D mayúscula. Dios fuerte. Ah, bueno, hasta ahí estaríamos bien, pero remata diciendo Padre eterno. Padre eterno. Y ese Padre está con P mayúscula y eterno con E mayúscula. Entonces al niño que nacería se le llamaría Dios fuerte, pero también se le llamaría Padre eterno. Es decir, que el Señor Jesucristo es Dios fuerte y es Padre eterno y príncipe de paz. Amén. ¿Dejamos hasta ahí o qué? ¿O seguimos? Bueno. Isaías 25:9. Miremos qué nos dice otra vez Isaías. Capítulo 25. El verso 9. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces miren lo que dice: y se dirá en aquel día. ¿Cuándo qué? Cuando aparezca el Señor Jesucristo en la escena humana. Acuérdense que Isaías está hablando años antes. Entonces, en ese día, cuando aparezca el Mesías, entonces se dirá en aquel día, he aquí, dice que apareció ahí, es nuestro Dios. Le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Entonces eso se diría cuando apareciera en la escena humana el Señor. Dirían: ese es nuestro Dios, ese es Jehová, es el mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Isaías 33:22. Vayan ustedes apuntando para que al final me digan cuántos versículos sacamos de eso, a ver si es una doctrina, porque pueda que sea un mensaje ahí de pronto pasajero que no tenga relevancia, o si es una doctrina, pues tiene que estar en toda la Biblia. Isaías capítulo 33, el verso 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, resulta que para los que estudiaron o prestaron atención en el colegio, las ramas del poder público, ¿sí lo han escuchado? La ejecutiva, la legislativa y la judicial. Entonces, para que haya democracia se requiere que cada una de las ramas sea independiente una de la otra, para que haya democracia. Pero en este caso no estamos hablando de una democracia, sino que estamos hablando de una teocracia, y es el poder de Dios sobre la humanidad. Por eso Dios es nuestro juez. Amén, amén. ¿Sí? Y también es nuestro legislador, pero también es nuestro rey, ocupando las tres ramas del poder público, como para entender nosotros en nuestro planeta que Él es el que hace ejecutar las leyes, Él es el que hace las leyes y Él es el que rige las leyes. Él, el mismo Dios. Amén. Amén. Sigamos a ver qué más encontramos. Isaías 35:4. Desde el 3, porque me encanta este versículo: fortalecer. Estas palabras las está diciendo, es una profecía de Isaías que está hablando, acuérdese, a futuro de la venida del Mesías, y dice, Isaías 35:3-4 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Entonces, la aparición del Señor Jesucristo en la escena humana era para salvarnos, porque Él es nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces, por eso recibió el nombre Jesús, que significa el Salvador, o Jehová salva, significa la expresión Jesús. Entonces, cuando Isaías, muchos años atrás, está diciendo: mire, Dios, vuestro Dios viene, Él viene, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá, no mandará otro.
No viene su hijo, no viene un pariente, no un ángel, no. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Vamos entonces, Isaías 41:4. Sigamos mirando a ver qué dice la Escritura. Dice la palabra del Señor: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Sí ven? Yo, Jehová, el primero, el creador, el Dios todopoderoso, el primero. Pero dice, y yo mismo con los postreros, hablando de que Él era el Dios del antiguo pacto, pero también Él era el Dios en el nuevo pacto. Él era el Dios que creó los cielos y la tierra, pero también fue el Dios que apareció en la escena humana por allá en un pesebre en medio de animales. Era Dios mismo. Amén. Dice, yo mismo, yo el primero y yo mismo con los postreros. Amén. Sigamos mirando Isaías 42:8. Ahí seguidito. Dice la palabra del Señor: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, mire, está hablando Dios, ¿cierto? Yo sé que la mayoría identificamos a ese Dios del antiguo pacto con el nombre de Jehová. Y es así porque fue el nombre que se les reveló a las gentes en su momento. Y la palabra Jehová tiene un origen en un tetragramatrón, que es la Y, la H, la W y la H, que es una expresión que se le dio al pueblo hebreo en sus principios. El hebreo antiguo no tenía vocales, así que era muy difícil para aprenderlo y pronunciarlo, pero les fue dado esa revelación para que así se refirieran a Dios, y entonces tenían que ellos pronunciarlo. Pero ¿cómo usted pronuncia la Y, la H, la W y la H? Entonces le tuvieron que agregar unas vocales para poderlo nombrar. Sin embargo, entonces de ahí sale el Yahvé, que después sería el mismo Jehová, que no es otra cosa sino el significado de la palabra el Señor. Eso significa Jehová, el Señor. Por eso usted en el Nuevo Testamento no encuentra la palabra Jehová, sino que ahora encuentra la palabra el Señor. En todas las expresiones del Nuevo Testamento donde se va a referir del Señor, está haciendo referencia de ese Señor del Antiguo Testamento, el cual nuestra Biblia lo nombra como Jehová. Amén. Y se ha dicho de paso, ese nombre ellos lo recibieron, sin embargo, por temor a usarlo mal o a usarlo vanamente, prefirieron llamarlo con calificativos, y por eso empezaron a decirle Adonai, por eso empezaron a buscar otras expresiones para no ir a usar el nombre de Dios en vano. Amén. Amén. Por temor. Entonces, ese Jehová, ese es mi nombre, dice, y a otro no daré mi gloria. O sea que ese Jehová del antiguo pacto dice, a nadie más le voy a compartir mi gloria. Yo no comparto mi gloria con nadie, es única y exclusiva de Dios. Entonces usted dice, no, entonces Él es celoso. No comparte su gloria con nadie, a nadie se la presta, es suya nada más, y la alabanza es solamente para Él. Dice, y ni siquiera para esculturas, nada de muñecos, nada de eso, nada, porque Él es celoso y la gloria es única y exclusivamente para Él. Pero ese Dios que dijo eso es el mismo Dios que allá en Filipenses capítulo 2, en el verso 10, dice la Escritura, porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Es decir, que todos los que están en el cielo y en la tierra se arrodillan ante Jesús. ¿Dónde dice? Filipenses capítulo 2, el verso 10. Entonces, eso es importante. Me salté a ese texto porque ese texto está en el Nuevo Testamento y va mucho más adelante, pero solamente que se lo menciono para que usted mire de Isaías 42:8, donde dice, Jehová este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea, el Señor no le da su gloria a nadie. Pero luego en Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice el versículo. Así que usted le da la gloria a ese Dios, a nuestro Padre Celestial, cuando reconoce a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. ¿Vamos a seguir o qué? Amén. Isaías 43, desde el verso 10 y 11. Dice la palabra del Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Entonces mire la expresión. Si usted lee nomás este versículo, ya es suficiente, no necesito más. Ya creo a lo que me están diciendo, porque está Dios hablando y en su palabra está diciendo, para que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, que si antes de este no hay otro, ni después tampoco hay otro, Él es único. Amén. Y dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Jehová no hay quien salve. Pero luego aparece Jesús, que es el Salvador. ¿Será que se contradice el Señor? ¿Se contradice la Escritura? O como leíamos ahora en el verso anterior, que dice: yo mismo soy. Ese Jesús, Jehová está diciendo, ese que ven allá, yo mismo soy. Yo mismo soy. Porque fue antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo mismo soy. Amén. Amén. ¿Seguimos o paramos? Perdón, ¿el en vivo está en dónde? ¿En YouTube? Instagram. Isaías 43. Bueno, el verso. Isaías 43, 11 y 12. Ya leímos el verso 11. Y el verso 12 dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces aquí nuevamente dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. ¿Sí ve? No hay otro Dios, no hay otro Dios. Isaías 44, 6. Miremos qué dice Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí ve? No dice: yo estoy aquí, mi parte es esta, pero la parte del otro está allá con ustedes en el futuro. No, dice: yo soy el primero, el que creó los cielos y la tierra, y yo soy el postrero, el que nacería en la ciudad de Belén, el que nació de una mujer virgen. Ese es el mismo que creó los cielos y la tierra. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y si usted se baja hasta el verso 8, mirará y entenderá: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Es decir, que el Señor, Dios Todopoderoso, no conoce otro igual a Él. No conoce otro Dios. No se lo han presentado porque sencillamente no existe. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Isaías 44, 24. Dice la palabra del Señor: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces, vuelvo y lo leo para que usted mire en la calidad de único en que está hablando. Está diciendo: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Es decir, a él nadie le ayudó. Él no tiene colaboradores para crear, para hacer las cosas. Yo solo extiendo los cielos. Y
que extiendo la tierra por mí mismo, no por nadie más. Amén. Seguimos. Isaías 45:5. Dice la palabra del Señor: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, desde el verso 5 hasta el verso 7 está hablando Jehová y está diciendo: ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces, todos estos versos los estamos mencionando para mirar numéricamente cuántos dioses hay en el cielo. Si de pronto todavía no tiene usted claridad, pues vamos al verso 21 de ahí del mismo capítulo 45. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Gloria al Señor. ¿Les suena parecidas esas palabras que termina diciendo? Donde dice que a mí se doblará toda rodilla. ¿Dónde está eso? Lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Jehová es el que está hablando. Y dice: a mí se doblará toda rodilla. Pero Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Será que es que se confundió Dios y apareció otro Dios? ¿O será que faltó a su palabra del principio, que dijo que no había uno sino Él? Y entonces se doblaron las rodillas, unas para un lado y otras para el otro. ¿O será que Jehová es el mismo Jesús del Nuevo Testamento? Dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Si ve que la Biblia no se contradice, antes se afirma, y cada vez se afirma más cuando usted la lee y encuentra que toda está directamente conectada para mostrarnos a un y único Dios verdadero. Amén. ¿Qué dice Isaías 46:9? Gloria a Dios. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Oiga esto, porque en los versículos anteriores estaba hablando Dios y decía: no hay dioses conmigo, y esa palabra estaba con D minúscula. Pero en este versículo está diciendo: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios con D mayúscula y no hay otro Dios con D mayúscula. ¿Sí? Está diciendo que no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, es decir, no hay nada que se le parezca a Dios. Eso es importante porque todo eso nos habla de la calidad y cualidad de único que tiene nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Isaías 48:11 y 12. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Sí ven? Yo mismo, yo el primero,
Jehová de los ejércitos, el creador de todo, y yo mismo, yo soy el postrero, que es el Señor Jesucristo, es el mismo, no hay otro Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, vámonos a 52:6 de Isaías. Usted encuentra en Isaías cualquier cantidad de versículos que hablan acerca de este Dios. Y lo puede usted leer desde el verso 4 para que sepa quién es el que está hablando. Porque en el verso 4 aparece quién es el que dice. Porque así dijo Jehová el Señor. ¿Quién habla ahí? Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en el tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, está hablando Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Verso 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ojo ahí, porque es bien importante. No dice, note usted que algunas organizaciones que quieren torcer la escritura dicen que es que el nombre de Dios es Jehová, pero la palabra Jehová significa el Señor, y el Señor no es un nombre, es un distintivo, como decir don, ¿cierto? Don fulanito, el Señor que vaya, pero ¿cómo llama ese Señor? Entonces ese Señor está diciendo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, es decir, que no sabían el nombre hasta que les fue revelado. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, no es otro, yo mismo que hablo estaré presente. Entonces él prometió que sería él mismo el que iba a aparecer en la escena, y realmente fue él mismo el que apareció. Amén. Sigamos, vamos a cambiar de libro. Ahora nos vamos a Ezequiel capítulo 1, el verso 26. Gloria al nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 1, el verso 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de ¿cuántos tronos? De un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Entonces, un trono, Ezequiel capítulo 1, el verso 26. Un trono, y sobre ese trono uno. No había tres, no fue que el uno se sentaba en un lado, el otro en el otro, o el papá cargaba las piernas al hijo y la palomita por aquí. No. Uno solo. Amén. Uno solo. Oseas capítulo 13, el verso 4. ¿Dónde buscamos a Oseas? Oseas capítulo 13, el verso 4. Dice la palabra del Señor: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Sí ve? Jehová es el Salvador, pero también Jesús es el Salvador. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se equivocó la escritura? ¿Hay un error de imprenta? No, es que el mismo que dijo en el ayer, dice, no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, es el mismo Salvador que apareció en la escena humana. Entonces, hablando del mismo y único Dios. Amén. Devolvámonos unas hojas atrás, porque en Daniel capítulo 2, el verso 28, devuélvase unas hojitas. Daniel capítulo 2, el verso 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces Daniel, el profeta Daniel dice: pero hay un Dios en los cielos. Está hablando numéricamente de cuántos dioses hay en el cielo.
Zacarías capítulo 14, el verso 9. ¿Dónde encontramos a Zacarías? 14:9. Dice la palabra del Señor: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Uno y uno su nombre. Entonces, más adelante, si nos da el tiempo, miraremos ya hablando del nombre del Señor. Perdón, ahí todavía no a conocer su. En el Antiguo Testamento no. El Antiguo Testamento solamente les reveló la expresión hebrea YHWH, que traducida a nuestro idioma significa el Señor. Y así se referían a Él. El Señor fue el que hizo los cielos y la tierra, el Señor. Que obviamente para traducción al español, entonces a nosotros no nos aparece en la expresión hebrea, sino la expresión en español que significa Jehová, o que aparece con el nombre de Jehová, pero esa palabra Jehová habla de el Señor. Cuando hicieron el altar al Dios. Eso es en el Nuevo Testamento. Tranquila que vamos paso a paso. La revelación del nombre. No hay afán con eso. Ahora vamos a saltarnos al Nuevo Testamento. Si de pronto usted tiene por ahí algún versículo más que pueda aportar del Antiguo Testamento, bien puede hacerlo. Yo extraje algunos. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos versículos hemos dado? Hartos. Vamos entonces a el Nuevo Testamento y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 12, el verso 29. Marcos capítulo 12, el verso 29. Dice la palabra del Señor: espéreme. Estoy en Mateo. Marcos capítulo 12, 29. Dice la palabra del Señor: Jesús, ya entonces aquí aparece es Jesús hablando, y entonces ahora Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si usted lee y lee Deuteronomio 6:4, encuentra lo mismo, solamente hay una pequeña variación. Y la pequeña variación es que en Deuteronomio 6:4 dice Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ahora aquí el Señor Jesús ya no dice la palabra Jehová, sino que dice Israel, oye Israel, el Señor, porque significa lo mismo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo está diciendo ¿quién? El Señor Jesucristo. Seguimos, vámonos a Romanos 3:30. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, el verso 30. Gloria al nombre de Jesús. Dice: porque Dios es ¿cuántos? Es uno. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque Dios es uno. Gloria al Señor. Ahora Romanos 9:5, que también debería ser un versículo que deberíamos tenerlo de memoria, porque es un versículo que habla de nuestra doctrina. Y está hablando el apóstol Pablo, hablando acerca de la elección del pueblo de Israel. Y cuando está hablando de ese pueblo de Israel, está diciendo algunas cosas desde el verso 1 hasta el verso 4, que de Israel, de los israelitas, es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y cuando aterriza en el verso 5 dice: de quienes, o sea de Israel, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 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 Le puso el sello ahí.
Señora. Ahí ya empezó a... No, ahí le está hablando, bueno, sí, ya está hablando de ese Cristo como el Dios. Y ahí vuelve y le ratifica, el cual es Dios sobre todas las cosas. No hay duda de que este es el verdadero Dios. Vamos a mirar en San Juan capítulo 1, el verso 1. Ve, ahí me salté, me metí con Romanos y era meterme primero con los evangelios. Pero San Juan capítulo 1, el verso 1 también es un verso que todos deberíamos saber de memoria. Amén. Que dice, porque en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Dios con D mayúscula. Y el verbo era Dios con D mayúscula. Ojo, porque hay unas sectas religiosas que han modificado la Biblia para su acomodo y este versículo lo han torcido, y a la palabra Dios final de ese primer versículo de San Juan capítulo 1 le quitaron la letra mayúscula y le pusieron la T minúscula para hacer a Jesús como un Dios con D minúscula, o sea, un Dios creado, un Diosito pequeñito. Y dice, era un Dios. Y era un Dios, pero aquí dice el verbo era Dios. Amén. Entonces, hablando de ese verbo que estaba con Dios, que era en el principio y que era Dios mismo, ahora el verso 10 dice, de ahí mismo de San Juan 1, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién creó el mundo? Dios. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Génesis capítulo 1, ¿cierto? En el principio creó, ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Entonces, a ese Dios que en el principio creó todas las cosas, ahora, aquí en el Nuevo Testamento, en el verso 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de Jesús, y está diciendo que el mundo por él fue hecho, o sea, fue Dios el que lo hizo. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí estamos viendo que el que creó todas las cosas vino a este mundo, apareció en la escena humana y el mundo no le recibió. San Juan 17:3. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí hay una expresión importante, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Único Dios verdadero. Y el verso 20, el capítulo 20, verso 28 de San Juan, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás está hablando con Jesús, porque como Tomás no creía que hubiera resucitado, entonces el Señor Jesús le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Se lo dijo al Señor Jesús y Jesús no se lo refutó. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces el Señor Jesús no le rechazó su adoración cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, porque estaba diciendo verdad. Amén. Amén. Gálatas 3:20. Gálatas 3:20 dice la palabra del Señor, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Eh? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo.
Entonces no podemos tener dos señores porque no le podemos servir a dos señores. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y el verso 10 del mismo capítulo dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oiga, ese que descendió, Jesús, es el mismo que subió a los cielos para llenarlo todo. Se expandió allá, porque es el mismo y no se reduce a un pedazo de carne. Es el mismo, solamente que se manifestó en carne para mostrarnos su salvación. Filipenses 2:10, también yo creo que ya se lo saben de memoria. Y es bien importante saberlo, ya lo tenían por ahí apuntado, pero aquí vuelve y lo traemos a colación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a primer carta a Timoteo 2:5. Primera a Timoteo 2:5. Y dice la palabra del Señor: porque hay, ¿cuántos dioses? Uno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Ya cuando hablemos del nombre de Jesús, vamos a ahondar más en unos términos, pero aquí es claramente que es Dios y también es mediador, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, Él es el Dios y Él es el mediador también. Seguimos, 1 Timoteo 3:16. Este también es un versículo que se debe saber de memoria. 1 Timoteo ¿qué? 3:16. Y vea que hay que ponerle cuidado a las expresiones bíblicas, porque hay expresiones que son contundentes y que quedaron registradas ahí para que tengan peso. Entonces, en el verso 16 dice, Perdón, ¿cuál? Primera a Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente. ¿Qué significa la palabra indiscutible? Que no tiene discusión. No pelee contra esto, porque esto es indiscutible. No, Dios no le da, pero debatamos aquí este tema. No. Esto es indiscutible. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Se ve? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces esto es indiscutible, que Dios fue manifestado en carne. Amén. Miremos qué dice el capítulo 6, el verso 15 de 1 Timoteo. Hay una hojita más adelante. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Y ojo con esta palabra que sigue. ¿Y qué? 1 Timoteo ¿qué? Ahí una hojita más adelante, 1 Timoteo capítulo 6, el verso 15. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo. ¿Qué significa estar solo? Uno, que no hay nadie más. No hay nadie más, solo. Entonces, bienaventurado y solo, y la palabra siguiente está con S mayúscula para resaltar ese atributo, y dice: solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Ven? Entonces mire que esto es impresionante, porque es que la Biblia lo dice claramente. Que entonces usted dice: ¿por qué hay gente que se pone a hablar
y a decir otras cosas. Bueno, lo que pasa es que el Señor mismo dijo que habría apostasía, y la apostasía es distorsión de la verdad. Pero la Biblia aquí nos está diciendo tajantemente y claramente que solamente hay un Dios en los cielos. Pero si todavía no me cree, vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, el verso 13. Pero me gusta desde el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué más dice Michelle? Y a los deseos mundanos, vivamos como, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahora sí el verso 13, aguardando Gracia bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. Si ve que es que la Biblia es claritica, que la quieran torcer es otro cuento. Hebreos 3:7. Hebreos, más adelantico, antes de Santiago está Hebreos. Hebreos 3:7 dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué menciono este versículo? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, porque este texto no está o es citado del Antiguo Testamento, que dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero quien está hablando es Jehová, y aquí está diciendo que es el Espíritu Santo. Entonces hay un error de redacción, porque ya apareció en la escena otro. Estábamos con el Padre y él dijo, y ahora aparece que el Espíritu Santo, pero dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, pero el que habló allá era Jehová. Entonces, ¿Jehová y el Espíritu Santo son lo mismo o son dos? Es el mismo, amén. Gloria al Señor. Hebreos 13:8. Miremos a ver qué dice Hebreos 13:8. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y acuérdense que en los versículos anteriores miramos que decía Jehová: yo soy yo el mismo. ¿Cómo es que dice? Dice: yo mismo soy, yo en el principio, y yo con los primeros, y yo mismo con los postreros. ¿Sí ve? Está diciendo, Jehová está diciendo: yo mismo con los primeros, y yo con los primeros, y yo mismo con los postreros. Y ahora de Jesús se dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces note usted que es clarito como el agua. Santiago capítulo 2, el verso 19, si está en la Biblia, muévase unas hojitas atrás. Hacia adelante una hojita. Santiago capítulo 2, el verso 19. Mire, le hacen una pregunta a una persona, o a todos en general, le dices: ¿tú crees que Dios es uno? Le pregunto, ¿usted cree que Dios es uno? Amén. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces nosotros creemos que Dios es uno. Y los demonios, oiga, algo bien particular. Hay gente que cree que hay tres, que hay dos, que hay más. Pero si alguien pudiera hablar de Dios, de esos que estuvieron con él en el principio, son los demonios. Porque los demonios, antes de ser demonios, eran ángeles y habitaban allá en el cielo para darle gloria a ese ser. Y ellos que estuvieron allá mirando el trono, ellos pueden dar fe y testificar cuántos dioses vieron en el cielo. Por eso aquí dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Amén. Entonces, si usted no le cree por lo que está diciendo, créale a los que lo vieron desde el principio, que son los demonios, y ellos creen que Dios es uno. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 1, más adelantico. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué está diciendo Pedro? El apóstol Pedro está diciendo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios con D mayúscula y Salvador con S mayúscula. ¿Y cuál es el nombre de ese Dios y Salvador? Jesucristo. Clarito, clarito, clarito lo dice la palabra del Señor. Primer carta de Juan, capítulo 5, el verso 6, más adelantico. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 6, dice la palabra del Señor: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu con E mayúscula es el que da testimonio, porque el Espíritu con E mayúscula es la verdad. Ojo, pongámosle lógica al asunto, detengámonos un poquito, analicemos lo que la Escritura nos está diciendo, porque está diciendo que el Espíritu con E mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿quién? El Espíritu es la verdad. ¿Dónde he oído eso? Yo había escuchado que era otro la verdad. ¿No había escuchado usted acerca de otro que fuera la verdad? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Está hablando Jesús, pero ahora viene el Espíritu Santo y dice: es que yo soy la verdad. Entonces, o están divididos, o hay dos verdades, o Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y el verso 20 del mismo capítulo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Primera de Juan, ¿qué es la última? 5:20. Ahora vayamos a Judas 1:25, antes de Apocalipsis. Judas, el verso 25, porque es un solo capítulo, dice, finalizando ya, al único. ¿Qué significa único? Que no hay más. Que no hay más. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Amén. ¿Y quién es nuestro Salvador? El Señor. Ah, bueno. Entonces, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Sí me creen o no me creen? Amén. Seguimos porque nos falta Apocalipsis. Leemos Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Dios les bendiga. Apocalipsis capítulo 1, el verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega. Usted dirá, ¿qué significa eso? Alfa es la primer letra griega. Alfa. Y yo soy la omega. La omega es la última letra del abecedario griego. Si se hubiera escrito en idioma castellano, diría yo soy la A y yo soy la Z, para hablar del primero y el último. Pero aquí dice: yo soy el alfa
y la omega, El principio principio y fin. El ¿Dice que quién? es. ¿Dice quién? El Señor. El que es. El que es, El que era el que era y el que ha y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Pero afírmelo con el verso 11 para que le dé más peso al asunto. Y dice que decía, yo soy, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega. Otra vez, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero ahora está diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Perdón, pregunta, ¿cuál es la iglesia de nosotros? Pregunta. La iglesia que está en Modelia, esa es la iglesia. La iglesia en Modelia. Ahorita, eso es otro tema. Bueno, miren que ahí van saliendo temas para analizar. Eso es otro tema que podemos analizar. Entonces, ahí en el mismo capítulo, pero en el verso 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Perdón, ¿cuál? ¿Cuál, perdón? Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Ahora sí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el verso 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí habla acerca de la diestra, o sea que no es la derecha. Vamos sino paso a paso. De momento solamente estamos definiendo cuántos dioses hay en el cielo. Bueno, En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Esto para aclarar quién es el que está hablando. ¿Y quién fue el que murió y resucitó? El Señor Jesucristo. Y él está diciendo que él es el primero y el postrero. ¿Ven? ¿Cómo vamos ahí? Sigamos pues. Apocalipsis 3:7. Miremos a ver qué dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es el Señor Jesucristo. Seguimos Apocalipsis capítulo 4, el verso 8, que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. amén. ¿Ese es cuál? Apocalipsis 4:8. Gracias. Y refuércelo con el verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hablando de él mismo. Amén. Y el otro es. Después de Apocalipsis 4:8, ¿cuál es? El verso 11. Gracias. Seguimos, ahora vamos a Apocalipsis 21, 5, del 5 al 7. Apocalipsis 21, desde el verso 5. Bueno, leamos aquí el verso, si quieres escribirlo ahí, el capítulo 20, en el verso 11 también dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿cuántos vio Juan en ese trono? Uno. ¿Cuántos tronos vio? Uno. Un solo trono. ¿Y cuántos sentados en el trono? Uno. Uno solo. ¿Sí? Ahora sí, Apocalipsis 21, desde el 5 hasta el 7.
y el que estaba sentado ¿en cuántos tronos? En el trono. En el trono. Dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sí ve? Está hablando el Señor Jesucristo, diciendo que Él es el mismo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y está diciendo: yo seré su Dios. Está hablando el Señor Jesucristo, y Él será mi hijo. Amén. Ahora vamos al capítulo 22, el verso 13. ¿Cuál? Capítulo 22, el verso 13. Dice la palabra del Señor: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. ¿Cuántos? Ayúdenme a contar cuántos versículos dijimos. Desde Génesis a Apocalipsis. Espérate. Bueno, arrancamos en Deuteronomio. 1, 2, 3, 4. Ayúdenme a contar ahí ustedes que son los matemáticos. Porque estamos hablando de una doctrina. Y estamos hablando de una doctrina fundamental. Una doctrina que no está basada en suposiciones, que no está basada en interrogantes. Yo tengo 47. Una doctrina que no está basada en inquietudes, sino que es una doctrina bíblica, Tengo 50. porque así está escrito y así está establecido. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina se basa en afirmaciones bíblicas, no en inquietudes humanas. Grábese esto en la cabeza. Nuestra doctrina no está afirmada, nuestra doctrina está afirmada en declaraciones bíblicas y no en inquietudes humanas. Porque los seres humanos que quieren inquietar, y algunos por ignorancia y otros porque quieren torcer la escritura, preguntan: que si eso es verdad y si Dios es uno, entonces ¿por qué Jesús cuando se bautizó salió una voz del cielo y el Espíritu Santo como paloma, y ahí habían tres? ¿Qué es eso? ¿Una doctrina o una inquietud? Una inquietud. Es una inquietud. Amén. No es una doctrina. ¿Cuántos contó? 52. 50. Porque se fue. ¿Cuántos? 54. Sobraron. Ahorita me dejarán adelantar, es que yo estaba 54. Lo que pasa es que hay unos Que a mí me borraron. ¿Repetí? Se repiten unos, o sea, el 5, 14. Hay más alto que el 7. Ajá, sí, claro, entonces se cuenta por aparte. Sí. Entonces, pongámosle 54 versículos y eso que me faltan, para poder demostrar bíblicamente que Jesucristo es Dios, que en el cielo solamente hay uno y uno su nombre, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que Él es el primero, que Él es el postrero, que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso es Él. Entonces, cuando usted mira una doctrina basada en la Biblia y que tiene más de 50 versículos que así lo afirman, no puede caber duda, ¿cierto? No hay duda. ¿O alguno tiene dudas de cuántos dioses hay? No hay duda. Entonces, pero es que allí dicen que hay tres. Bueno, ellos tienen una confusión, ya sea por ignorancia o por manipulación, y confunden. ¿Y cuál es el objetivo de esa confusión? Desviar a la persona del camino correcto. Porque lo más parecido a un billete bueno Billete falso. es un billete falso. Lo más parecido.
Usted coge un billete falso y un billete bueno, y si lo hicieron bien, usted tiene que entrar a mirarle, tocarle, ponerlo a la luz, trazarle un marcador para probar billetes, meterlo en una máquina, porque es que es idéntico. Y así dice la palabra de Dios, que si fuera posible, engañarían Aún a los mismos escogidos. aún a los mismos escogidos. ¿Por qué? Porque ellos, o el enemigo, con su astucia, ha querido torcer las escrituras. Y usted dice, Dios, ¿por qué permite eso? ¿Por qué no lo regaña? ¿Por qué no lo castiga? Sí, ya hay un castigo para él guardado, pero es que el Señor mismo dijo que no vendría sin que antes viniera la apostasía, y la apostasía es la distorsión de la verdad, y es necesario que venga, por cuanto no quisieron creer a la verdad, terminarán creyendo en la mentira. Y entonces usted notará que les predican la verdad y no les gusta, pero allá les predican la mentira que se acomoda más a su manera de pensar y vivir, entonces se van para allá y terminan desviados del camino del Señor. Pero eso establecido por Dios que así era necesario. Como no quisieron creer la verdad, terminarán creyendo la mentira y ahí se condenarán. Amén. Pero nosotros estamos parados en la roca, Amén. que es Jesucristo, señora. Amén, amén. O sea que esta iglesia, bueno, digo yo, ¿no? O sea, no, dije mala palabra, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estuve en una iglesia en Chaparral donde estudiaron un libro referente a la palabra de Dios, pero le dan más mérito al libro de texto. Ay, ¿qué pasa? Nada, ¿cierto? Cualquiera que antepone la Biblia a cualquier, que antepone un libro antes que la Biblia, ya se desvió. Porque la palabra más segura, dice la palabra del Señor hablando de sí misma, porque la palabra profética más segura es esta, la Biblia. Amén, amén. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, cuando usted que mire que es que la profetisa no sé qué, Elena de White, que ella escribió un libro y que vamos a leer ese libro y deja la Biblia a un lado, ya ahí perdió el año. Hasta ahí llegó todo. Porque no hay profetisa, no hay profeta, no hay nada. Lo que es bíblico es lo que pesa y es lo que vale. Por encima de eso no hay nada. Y por eso le digo, cualquier doctrina que no se base en la Biblia está tendiente hacia el error. Amén. Cualquier doctrina, cualquier pensamiento, es que yo tuve un sueño, a mí me dijeron, me contaron que un señor subió al monte Everest y allí, como está más cerca del cielo, allá recibió una revelación. Nada. Lo que es bíblico, eso es. Las doctrinas se establecen a partir de la palabra de Dios, y no con uno o los versículos, sino como esta, que es una doctrina fundamental y tiene más de 50 versículos. Y eso que me faltó decirles una parte que por el tiempo no alcanza uno, empezar a mirar las cualidades de Jehová, que es el Dios en el Antiguo Testamento, Jehová, ¿cierto? El Padre, que determinan muchos. Pero se puede. Y luego mirar a Jesús en el Nuevo Testamento y empezar a mirar cómo es que tienen las mismas cualidades. Amén. Una de tantas, así como para probarlos, y dentro de 8 días, si quieren, le seguimos. Salmos capítulo 23, el verso 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. O sea que Jehová es el pastor, pero Jesús también es el pastor. Hasta donde yo tenga entendido fue que él al principio no dio a conocer su nombre. Esa es la doctrina del nombre, que tenemos que seguir avanzando Él la dio a conocer fue ya y escudriñando. Ay, cargarse acá. Entonces, por eso es que vamos a ir paso a Por paso. eso es utilizó a ciertos profetas o ministros o líderes para que fueran induciendo el nombre de las Digamos que lo fue revelando. Es que si me meto ahí, me meto en el tema siguiente y les quito el mensaje de 8 días. el sabor. Sí, pero lo que podemos saber es que el Señor fue revelando progresivamente su nombre. ¿Sí? Lo primero que le dijo: ¿cómo se llama usted? Le dijo Moisés: y si me dicen yo el nombre de quién vengo, dígale: yo soy el que soy, me envió. ¿Así se llama? ¿Y usted cree que yo soy es un nombre?
No, pero dígale que yo soy, me envió. Vaya con eso. Yo soy. Yo soy. ¿Sí? Como usted manda a la tienda a la niña y decirle vayan del mono, dígale mono que manda a decir a mi mamá que le fíe. Y usted dice, pero ¿quién es su mamá? No, la de los tamales. Ya. No le dijo nombres. La de los tamales. Ah, ya. A la fija de una vez. Y él la conoce ya como Mona Tamales. No está su nombre por ningún lado. ¿Sí? Pero ya cuando usted va a hacer una transacción, cuando va a hacer un documento oficial, entonces ya usted no puede decir, yo soy la Mona de los tamales, porque no aplica, ¿cierto? Amén. Entonces ya usted va con su cédula y mire, este es mi nombre. Amén. Pero eso es tema para otros 8 días. Amén. Por ahora estemos en pie y alabemos el nombre de Jesús. Démosle gracias a Dios por sus misericordias, porque ha sido bueno con nosotros y nos ha revelado su nombre. Oiga, esto es por revelación. Eso es muy importante saberlo, porque cuando usted mira las escrituras y las lee y las escudriña y usted pone a leer a cualquier persona que no sepa de Dios nada, esa persona simplemente por lo que lee de una vez entiende. Pero hay gente que no quiere ver. Y hay un dicho que dice que no hay peor ciego El que no quiere ver. que el que no quiere ver. Y hay gente que no quiere ver y dice que no y que no y que no. En estos días fue una señora a donde mi suegra a llevarle un mensaje. Y estaban ahí hablando con una señora y diciéndole un mensaje. Y la señora es pues de los testigos de Jehová. Y estaba ya dándole el mensaje. Y entonces me llamaron a mí, pues yo iba para el culto, y entonces, ¿qué es lo que están diciendo? No, ¿qué es esto? Ah, bueno, entonces yo empecé a dar unos versículos. Y cuando le di la explicación, ella dijo, no, es que así no es. Yo le dije, pero se lo estoy mostrando por la Biblia. No, usted está confundiendo, usted está confundido. Pero ¿cómo me voy a confundir si lo estoy diciendo claramente? Es que si yo estuviera diciendo otra cosa o desde mi pensamiento, pero es gente que no quiere ver. Amén, amén. No me quite a mí la venda, déjemela ahí quieta. No quiere ver. Y se ponen bravos. Y entonces, como que nos teníamos que ir. Entonces mi esposa dijo, vámonos que está tarde. Y ella dijo, sí, váyase. Sí, brava. Como a ellos también le prohíben de que toquen. Sí, y es parte de ese movimiento que hacen ellos de crearles esa ceguera espiritual, hacer que ellos no miren por ningún lado, no miren para ningún lado, y entonces le ponen una cosita aquí y otra cosita aquí, ¿cierto? Para que no vean, y entonces van así por todos lados y pueden tener la verdad en su cara y no la ven porque tienen la cosita ahí, ¿cierto? Entonces eso es fundamental. Vamos a orar.